¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí? ¿O no me escuchan? Sí, Bueno, bueno, entonces empiezo en 3, 2, 1. La Navidad hoy en día es un espacio de celebración que cada vez es más cosmopolita, que cada vez depende menos del lugar en donde nacemos, la religión, nuestra raza o con qué personas tenemos un trasfondo. Creemos que esto ha sido logrado principalmente gracias al protagonismo del consumo y por eso hoy en día estamos muy felices de apoyarlo. Antes de empezar con nuestros argumentos, hablemos un poco de qué trata este debate. Por protagonismo del consumo vamos a entender lo que ocurre más o menos hoy en día cuando celebramos la Navidad. Esto es pensar que hay una expectativa mayor de dar regalos a las personas en los seres queridos en estas fechas, gastar mayor que el promedio que los otros meses en los que vivimos, tener más viajes y estar inundados de películas, series, música que tenga que ver con la comercialización de esta idea y en general de tener un espíritu festivo. ¿Qué creemos que sería lo más probable que ocurriría en un mundo donde esto no fuera algo con protagonismo de consumo? Creeríamos que esta celebración estaría a cargo de las instituciones religiosas, en este caso la Iglesia Ortodoxa, los cristianos, evangélicos, la Iglesia Católica. Tendría un enfoque mucho más cerrado a nivel familiar y pues difícilmente tendría un reconocimiento tan amplio a nivel institucional como por lo general ocurre con las celebraciones religiosas típicas no institucionalizadas en países seculares como el Bar Mitzvah, el Hajj, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros estamos a favor de este protagonismo? Creemos que esto es en general muy benéfico en términos económicos y genera más cohesión social. Vamos con nuestro primer argumento y por qué creemos que esto es benéfico en términos macroeconómicos. Antes de empezar a explicar este argumento, es importante tener en cuenta que en la mayoría de casos, y sin importar que cambie en este debate, esta celebración seguirá siendo importante para al menos un cuarto de la población del mundo, seguirá siendo relevante en términos morales por nuestras tradiciones, seguirá siendo relevante en otros aspectos de nuestra vida social y de la vida religiosa. En particular, cuando probablemente no tengamos este enfoque tan grande en el consumo, es altamente probable que estemos enfocados en celebrarlo con nuestros familiares, de tener algo muy cercano, e incluso dejar que las personas religiosas tomen un papel en eso. Pero creemos que cuando hay un efecto de consumo, hay otros factores benéficos en términos macroeconómicos. En primer lugar, como hay que gastar más dinero, las personas están libres y es benéfico tener más dinero para comprar más regalos. Esta temporada de Navidad es un espacio de contratar a las personas que generalmente no son calificadas o no tienen experiencia como jóvenes universitarios para el sector de consumo. En particular también en el sector de la formalidad hay mayores prestaciones sociales porque se tiene una expectativa de que las personas van a gastar más para comprar regalos y se dan primas. Se generan mayores encadenamientos productivos directamente relacionados con los productos de Navidad, dígase cómo hay que construir un árbol de Navidad, la estantería, hay que tener muchos elementos de decoración, así como también comprar diferentes tipos de productos que no importa de qué área son, porque pueden estar en el área de interés de un regalo posible para un familiar y en general también dejar espacios amplios de vacaciones para que las personas puedan gastar ese dinero. ¿Por qué creemos que esto es un beneficio que es marginalmente superior a, por ejemplo, que no tuviésemos vacaciones, o que esto probablemente no fuera protagonizado por el consumo? En primer lugar, creemos que así sea por un corto espacio de 2 o 3 meses, hay un incentivo a reducir el desempleo, hay un incentivo a dar un mayor poder adquisitivo porque se siente una presión social para hacerlo. Creemos que se considere especial el consumo en estos espacios hace que esas oportunidades crezcan para miles de personas que muchas veces no tienen la oportunidad de entrar al mercado laboral en condiciones normales porque no tienen suficiente experiencia y en general tener mayores actividades sociales. ¿Cuál es nuestro segundo argumento y por qué creemos que hay una mayor cohesión social? Hoy en día, cuando vemos esto tan protagonizado por el consumo, no importa si eres muy creyente, no importa si tienes una visión agnóstica de la religión, no importa si incluso tienes diferentes tipos de relaciones con las demás personas, cuando la Navidad está comercializada, muchas veces hay una barrera de acceso muy simple para entrar a los eventos sociales. En este caso, qué tan difícil es compartir un regalo con tus seres queridos, qué tan difícil es, por ejemplo, vincularte con la religión. En ese
orden de ideas, creemos que si esto no estuviese protagonizado, probablemente las personas tendrían una percepción mayor de que esta es una celebración únicamente religiosa, que probablemente no sea un espacio de unión, y teniendo en cuenta que en muchos contextos sociales, problemas como la depresión, la soledad, la, no sé, xenofobia o la rabia, están exacerbados precisamente por esas diferencias. En nuestro lado es mucho menos probable que las personas lo vean así, es mucho más probable que nuestras personas como resultado no encuentren una disyuntiva fuerte entre su identidad y celebrar la Navidad, y en últimas tener espacios que difícilmente se van a tener en otros lados de la sociedad por la idea del consumo. Creo que es un beneficio neto exclusivo de nuestro lado, por eso a favor. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora pasamos al interrogatorio. Entonces, invitamos a la persona oradora de -3, Jonathan Baltasar. Yo, cierto, sí. Tengo una duda sobre, o sea, como Cuéntame. yo le voy preguntando a Diego y él me va contestando, pues no sé cómo, cuál, Sí, o sea, simplemente hablamos y ya. Es una interacción dinámica, sí. En un segundo pongo el tiempo. Tatán, creo que es más o menos como cuando das puntos de información, pero pues la persona que, pues tú eres quien controla como tu tiempo, ¿no? Entonces puedes como decirle que ya o pasar a la siguiente pregunta rápido y eso. Listo. Como en Bucaramanga. Sí, sí, claro, Juanita, obvio, en Bucaramanga, obviamente, sí. Claro, así mismo, me acuerdo muy bien, todo, claro. Allí en estos días. Listo, yo ya estoy listo. Diego, ¿estás por ahí? Sí. Toma indicación. Bueno, empiezo en 5, 4, 3, 2, 1. Diego, ¿por qué crees que es importante que las personas solamente gasten en estos espacios? Porque creo que en la comparativa no gastarían lo suficiente y no darían el beneficio que hablamos en términos macroeconómicos. Claro, pero eso no hace que necesariamente entonces el consumo se centre en un lugar, es decir, ¿por qué no mejor diversificar? Es extremadamente diversificado, las preferencias de las personas se ajustan a la Navidad. Si quieres regalar algo tecnológico, lo regalas; si quieres regalar algo simple, lo regalas. Es extremadamente diversificado, por eso es tan bueno en términos macroeconómicos. Claro, pero es que en términos macroeconómicos es bueno simplemente porque es el ciclo de año, porque la gente necesita gastar, pero no sería mejor, digamos, como racionalizar, porque lo que pasa muchas veces es que las personas gastan de más, ¿no estás de acuerdo? Pues la mayoría de casos la racionalización trae un costo de oportunidad muy grande, porque la mayoría de personas simplemente dejan su dinero devaluándose. Creo que al igual, sin eso tampoco harían los incentivos estatales y empresariales para darle más dinero a las personas en esta época. Sería prácticamente acumular la riqueza en las personas que ya la tienen. Vale, ¿y cuál es la diferencia en que yo me gaste toda la plata en diciembre o que yo me gaste la mitad en diciembre y la mitad en mayo? ¿No se genera el mismo efecto macroeconómico? No, porque uno, en mayo no tienes tus vacaciones generalizadas. Dos, la temporada para gastar y para conseguir más empleos no está. De verdad sería un costo de oportunidad muy alto. Y ese costo de oportunidad vale incluso que muchas personas no lo puedan celebrar, es decir, como todas las personas pueden tener ese consumo excesivo, es decir, todas las personas tienen ese superávit del que hablas, o al menos una gran cantidad. Definitivamente todas las personas tienen diferente poder adquisitivo, pero lo importante de la comercialización de la Navidad es que por estar comercializada se abren espacios que antes no estaban. Hay más empleos, inclusive dirigidos para personas jóvenes sin experiencia y no formalizado. Creo que eso es un beneficio que no estaría si eso no estaría comercializado. Creo que ese beneficio no es tan relevante, pero creo que incluso no te parece como terriblemente malo que entonces solamente las personas puedan emplearse en una época cuando se podría diversificar la economía, si no fuera, por ejemplo, esto protagonista. Sí, definitivamente sería mejor que estuvieran empleados siempre, pero pues si quieres demostrar que en un mundo sin comercialización habría más empleo sostenido y mejores consecuencias económicas, estaría muy agradecido escuchar ese argumento. Claro, pero mira que tú me estás dando la razón porque justamente las personas no las están empleando el resto del tiempo porque no las necesitan, porque solamente las necesitan en diciembre y el resto del año son
pues fútiles. ¿No te parece que justamente ese protagonismo es el que hace que sean más fútiles de lo que no fueran si no existiese? No habría otro incentivo. La verdad es que esos espacios de mayor consumo es lo que hace que se dinamice más la economía. Sin estar ahí, es probable que pues, esas personas sufran más, ¿no? Pues porque no tienen ese Vale, dinero. entonces, listo, Diego, gracias. Si te doy el incentivo, entonces estamos de acuerdo en que sí es posible. Te pregunto, ¿será que una familia es mejor con regalos o con amor solamente, sin importar si hay regalos o no? Eso es una falsa disyuntiva. Siempre hay amor y si no hay dinero para el regalo, sigue existiendo el amor. Claro, pero ¿no te parece que es como, puede ser más sincero si no hay algo de por Creo que medio? ya ¿O se cómo acabó el crees que las tiempo. personas valoran? ¿Sí? ¿Ya se acabó el Vale, se tiempo? pasó rápido. Tiempo, por favor. Ok, Sí. Vale, gracias, Diego. vale. Muchas gracias por ese interrogatorio. Ahora invitamos al primer discurso de la bancada de negativo. Here, here. Vale. Pondría mi cámara. Voy a intentar poner mi cámara, pero estoy revuelto nada. ¿Cómo pongo mi cámara? Mierda. Ya, esperen. No sé, ¿me están viendo? Pues madre, que estoy vuelto mierda. Bueno, asumamos que no me están viendo. Sí te podemos ver, sí te podemos escuchar bien. Vale, perfecto. Entonces pasemos. Ay, pero voy a poner tiempito acá. Y tengo que pasar el chat otra vez para ver los puntos. Ah, no, aquí no hay puntos, qué bonito. Listo. A ver. Son 5 minutos, ¿cierto? Sí. Listo. Comienzo en 5, 4, 3, 2, 1. Primero que todo, refutaciones. Miren, Diego nos dice que va a haber como una cultura súper religiosa y que todos nos vamos a volver como, no sé, testigos de Jehová de un momento a otro. Creo que esto no es la comparativa del debate. Creo que tampoco la comparativa del debate es que simplemente el capitalismo va a dejar de existir y las personas van a dejar de consumir una vida, entonces vamos a perder un montón de trabajos. Creo que es una perspectiva muy poco lógica de parte del gobierno y les voy a explicar por qué. Expliquemos la comparativa. ¿Qué cosas son simétricas en el debate? Creo que existe una narrativa del consumo que es muy fuerte, inclusive si no existe la Navidad, ¿no? Tenemos cosas como cumpleaños, tenemos cosas como Halloween, tenemos un montón de días festivos que incentivan como el consumo y todo esto. Pero inclusive si no lo tuviéramos, creo que nosotros lo que tenemos que probar no es necesariamente que eliminemos el consumo, sino que no tenga protagonismo. Y esto es como una serie. Cuando yo no digo que el protagonista es el protagonista, sino que pongo a Pepito que sea el protagonista y que ahora Juan, que era el protagonista, sea el segundo. Creo que esa es la narrativa que nosotros queremos preponderar. Entonces, ¿cuál es la comparativa que tenemos? Un mundo donde el protagonismo lo tienen estos entes versus un mundo donde el protagonismo probablemente está en lo que está en segunda instancia hoy, que es el pasar tiempo en familia por encima de las necesidades materiales o por encima de las cosas materiales que yo le pueda dar a otra persona. Creo que esa es la verdadera comparativa del debate. No significa que se vaya a eliminar la economía, creo que es el punto menos importante. ¿Qué les vamos a explicar en este discurso? Dos cosas en específico. Uno, cómo pues mitigamos un poquito como el bagaje de la economía con otros argumentos, pero dos, cómo tenemos mejores relaciones como familiares y en esos términos, cómo obtenemos en la métrica de la felicidad una mayor felicidad para nuestras familias y personas. Entendamos cómo yo construyo felicidad. Creo que yo construyo felicidad cuando tengo mecanismos de apoyo, cuando mecanismos de validez social, pero sobre todo cuando yo cumplo objetivos. Cada vez que yo cumplo un objetivo, yo tengo un poquito de dopamina porque obtengo felicidad de esas cosas, ¿no? ¿Cómo yo me planteo objetivos? Y es que yo me planteo objetivos de acuerdo a las narrativas de mi sociedad. Cuando la narrativa me dice que el objetivo que yo tengo que alcanzar es consumir la mayor cantidad de cosas posibles y tratar de llenar de regalos a mis personas, porque ese es el protagonismo que defiende el gobierno, creo que ese es mi objetivo para conseguir felicidad. Versus en mi mundo, cuando el protagonismo se centra en otras cosas, como por ejemplo la felicidad familiar, o que yo pase tiempo con otras personas, o que realmente me desarrolle en estos tiempos libres que son exclusivos de estas épocas o que tienen como este costo de oportunidad. Creo que entonces es ahí cuando yo tengo como mayor felicidad de mi lado de la casa. Ya explicaré lo demás. Ahora bien, caracterizamos también las familias. Creo que las familias se dividen en dos, las que tienen acceso al dinero y las que no tienen acceso al dinero. Si bien el gobierno me explica cómo necesariamente como que van a tener trabajo, si van a tener un montón de incentivos y les van a regalar plata de un momento a otro, creo que uno, no es necesariamente exclusivo cuando es el coprotagónico o el subprotagónico, pero dos, creo que igual estos gastos que tienen estas personas, como el argumento económico, creo que no es necesariamente son gastos, ¿no? Creo que son cosas que satisfacen la felicidad a corto plazo, inclusive si al costo de oportunidad como que dejo de satisfacer como necesidades muchísimo básicas como educación, como tal vez ahorrar un poco para conseguir una casa, como cosas que realmente me permitan salir de círculos de pobreza. Creo que cuando el incentivo de la Navidad o el protagonismo del consumo se materializa en que yo gasto un montón de cosas, pero en cosas que gasto y no necesariamente en cosas que invierto, creo que es más probable que yo genere gastos de su lado de la casa. Creo que es un incentivo a la economía, simplemente me genera gastos, no me genera que estas personas necesariamente salgan de sus círculos de pobreza. Creo que puedo generar trabajos en otros lados. Creo que es súper poco intuitivo que nos vamos a volver súper religiosos teniendo en cuenta que el impacto económico o el impacto de las empresas igual va a seguir existiendo en ambos lados
lados de la casa. Creo que comparativamente hablando, cuando esto coexiste, yo necesito un mecanismo de discriminación positiva por el cual yo dé a las familias como incentivos para obtener felicidad o diferentes objetivos de obtener felicidad que sean más prioritarios, al menos en una época del año. Creo que ustedes tienen todo el resto del año para tener prioridad del capitalismo. Creo que nosotros queremos una época del año para que la prioridad y la forma de conseguir objetivos para poder crear felicidad sea otra cosa. 2, ¿por qué relaciones familiares nosotros tenemos una mejor como agencia en términos de felicidad? 1, creo que la posibilidad de acceder a la felicidad, como ya les explicaba, se basa en el planteamiento de objetivos, ¿no? Creo que es muchísimo más probable que de su lado de la casa yo generalmente como que tenga expectativas que son constantemente arruinadas, que me plantee el objetivo de regalarle 3 juguetes a mi hijo, o de 4 juguetes, o de obtener un gran pavo, o tener un arbolito de Navidad muy, muy bello, pero materialmente como que no los obtenga. Creo que las personas más importantes de este debate son precisamente estas personas vulnerables que posiblemente inmaterialmente no obtengan estas cosas. Noten como Diego me sé de que estos trabajos probablemente sean a corto plazo, o sean trabajos poco pagados o lo que sea. Creo que cuando son trabajos a corto plazo, cuando son trabajos que son netamente para cubrir las necesidades de gastar en ese mismo momento, creo que es poco probable que estas personas salgan. Cuando no existe este gasto, cuando realmente yo no te fuerzo a que tienes que gastar para obtener felicidad, sino que probablemente como que gastes en otras cosas que tal vez necesites, así no te den felicidad en este momento, pero que tal vez a posteriori a largo plazo, cuando no tengo esa narrativa de felicidad a corto plazo que tienen en un gobierno y tienen que aceptar que existe esa narrativa de felicidad a corto plazo, creo que entonces la posibilidad de salir de estos círculos de pobreza mediante que no gasto y gasto y gasto simplemente por gastar porque creo que eso obtiene la felicidad, creo que es un mundo muchísimo mejor de mi lado de la casa. Creo que gastar o incluso endeudarme por cosas que son netamente innecesarias sucede mucho más de su lado. Creo que las personas más afectadas son las personas entonces en clase vulnerable. Creo entonces que en la relación que existe frente a la economía no es lo más importante, sino lo más importante es que yo cree nuevas relaciones familiares que se crean en este mismo espacio, porque entendamos que la Navidad es un costo de oportunidad, ¿no? En ninguna otra época o en muy pocas otras épocas yo tengo tiempo libre, por ejemplo, que me den mis trabajos para yo pasar tiempo en familia y relacionarme con ellos y armar nuevos lazos. Creo que otros mecanismos de obtener felicidad es cuando yo tengo lazos familiares que son muchísimos más estructurales y por tanto que puedo afianzar mejor los lazos que ya tenía anteriormente. Creo que la narrativa de Diego, a pesar de no ser exclusiva comparativamente hablando, creo que tengo un poquito más de felicidad de mi lado de la casa y por todo ello orgulloso de Bolivia. Muchas gracias por ese discurso. Ahora procedemos al siguiente interrogatorio, que es de exactamente el discurso de afirmativo tercero a el discurso primero de negativo. Excelente, Cerense. Perdí mi celular en mis hojas. En un momento, ponemos el tiempo. Ay, abrí la calculadora en vez del tiempo. Esta es la segunda vez en el día que hago esto. Listo. ¿Me confirman que me escuchan? Cristian, ¿me escuchas? Te escucho. Listo. Voy a empezar en 3, 2, 1. Tengo una pregunta muy importante y es que si el capitalismo es simétrico en tu lado de la casa, ¿por qué la gente entonces no cree que el amor se traduce en consumo? Porque si existe el capitalismo en ambos lados de la casa, ¿por qué entonces yo ahora solo valoro el tiempo con mi familia? Es que mira, el capitalismo está en ambos lados de la casa, pero en mi lado de la casa está un poquito menos, al menos en una época, para que las personas tengan diferentes objetivos con los cuales construir felicidad. En tu lado de la casa, el principal objetivo siempre es construir felicidad y consumir. Una pregunta, ¿cómo difundes la narrativa de amor y familia que te importa que difunda la Navidad si ahora las corporaciones, los medios de comunicación y todos los agentes que mueven las narrativas sociales no tienen incentivos para difundirlas porque no ganan beneficios a través de ellas? Creo que igual las mismas familias, inclusive dentro de los entornos familiares, por tradiciones o incluso por la misma religión que tú dices, puede llegar a... Entonces ahí depende el beneficio de la cohesión social, de que tengamos los mismos conceptos de familia, los mismos conceptos de religión. Por tanto, las cohesiones sociales que te prueba Diego son mucho más abiertas que las que pruebas tú. Pero mira que no necesariamente el beneficio es exclusivo, porque como ya te dije, a pesar de que no sea simétrico, sigue existiendo una gran proporción de capitalismo y consumo. No es que eso aparezca en las propagandas de un momento a otro, no es que desaparezca toda la política en cuanto a esto, simplemente se minimiza. Oposición, gobierno no puede defender en este debate que quiere que la gente no consuma y que la gente solo valore a su familia, pero al mismo tiempo diga que se siguen teniendo algún tipo de publicidad con respecto al consumo. No pueden obtener los mismos beneficios al mismo tiempo en este debate. No se puede. Es que el mismo Diego estaba diciendo que sí podían, porque él me decía, no, es que la cultura se va a mantener, no es que la familia se va a mantener, porque todo va a ser protagónico todo el tiempo. No, la comparativa es muy importante al respecto. Y es, si las personas tienen mecanismos de gasto irresponsable, ¿por qué van a ser responsables simplemente porque la narrativa les dice que estén con su familia?
¿Cómo Vale. esto modera las narrativas de gasto irresponsable de las personas que no tienen nada que ver con la Navidad, sino que tiene que ver con la forma en la que fueron educadas en términos de educación financiera? Está sobreimpactando el argumento. Yo no digo que vayan a ser súper responsables de un momento a otro. Digo que en un momento van a tener objetivos que no van a ser necesariamente gastar intensivamente cuando es protagónico. Cuando no es protagónico, probablemente gasten menos intensivamente y guarden dinero para otras cosas que posiblemente puedan invertir mejor. Concediendo que no gastan intensivamente, ¿cómo obtienen los beneficios macroeconómicos? Porque ustedes dicen, es que los trabajos son solo un tiempo. Pero mira, yo creo que la comparativa es muy clara. es ¿Es una falsa desempleo o trabajo un tiempo? Pero mira que es una falsa dicotomía, porque pues todo el dinero que supuestamente tú gastas en ese mes es dinero que no se gasta antes para ahorrarlo y gastarlo en ese momento. Los beneficios macroeconómicos solo se obtienen cuando hay focos de consumo centralizados. Tú no puedes decir que si una persona consume 50% en marzo y 50% en diciembre, vas a generar el mismo número de trabajos, porque ahí Listo. los beneficios marginales se reducen de manera significativa. Listo. Si eso incluso fuera cierto, creo que hay muchísimos otros escenarios donde tengo consumos centralizados. Creo que en costo de oportunidad, lo único, el beneficio exclusivo es que yo tenga escenarios exclusivos para tenerlo. Tiempo. Muchas gracias por ese interrogatorio. Procedemos al segundo discurso de la Cámara de Afirmativo. Hola, ¿se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Igual encender mi video, no sé si me veo. Creo que sí. Sí se puede ver bien. Vale, súper. ¿Cómo vuelvo al canal de Boys? Lo siento, soy un poco mala con la tecnología. Princess, no necesitas canales de Boys. Ay, verdad, lo siento, es la costumbre. Yo paso igual, tranquila. Listo. Bueno, igual para el tiempo. Creo que la razón por la cual a mí me contrataron en Navidad del año pasado, probablemente este año no por pandemia, es por el hecho de que se necesitan personas que no están especializadas, personas que tal vez no están graduadas de la escuela, que pueden aportar en este sentido a una gran cantidad de personas. Yo creo que la comparativa correcta no es aceptar que podría hacerse en otra época del año, sino darse cuenta que la Navidad y el consumismo genera estos espacios para que las personas ganen dinero y se esfuercen hasta ese punto. 2 puntos en este discurso. Primero, vamos a hablar de cómo se da una convivencia y se esparcen valores deseables dentro de la sociedad, aún con este consumismo y específicamente porque lo tenemos. Y segundo, vamos a hablar de cómo se generan igualdad de expectativas entre las personas. Pero antes, cosas específicas que refutar de oposición. Oposición nos hace una concesión muy grande, que ellos aceptan que el consumismo es importante hasta cierto punto y mira cómo ahí nos conceden hasta este punto el delta que nosotros le damos en el debate de cómo de nuestro lado de la casa se obtiene muchísimo más. Pero yo creo que es falso decir que de su lado de la casa va a ser un 50-50, ¿verdad? Que se puede consumir en diciembre y luego en enero. Yo creo que esto es falso. Yo creo que no hay una necesidad de explicar por qué las personas consumirían a tal magnitud que ayuda a la economía. Y creo que están ignorando que a veces las personas que incluso gastan más dinero son las de las altas sociedades que llegan entonces a las clases bajas. Creo que no están siendo comparativas. En términos de personas vulnerables nos vamos a integrar en estos siguientes puntos. Primero, hablemos de convivencia y valores deseables dentro de la sociedad, porque yo creo que es muy importante dejar en claro que es mucho más fácil desvincularse de la tradición de la Navidad como meramente religiosa, que impide que las personas puedan entenderse. Mira que esto era un poco lo que les hablaba Diego al final de su discurso. Las personas que son agnósticas, que son ateas, que tienen una diversidad de religión más allá del catolicismo, tienen dificultades, por ejemplo, para entenderse con otras personas y en una sociedad tan cultural es importante tener esto en cuenta. Mira que es mucho más sencillo esperar que las personas transmitan a sus hijos los ánimos de compartir con los demás cuando se tiene esta idea de que el consumismo es lo deseable. Es la narrativa por la cual creemos que en Navidad se tiene que donar comida, se tiene que donar organizaciones, se tiene que comprar en regalos para los más necesitados, se tiene que hablar, se puede invitar a amigos que no sean de tu religión y compartir con ellos en diferentes ambientes. Yo creo que eso es lo que significa la Navidad y eso es lo que nos da el consumismo hasta cierto punto. Se rompen barreras de entendimiento entre estas culturas. Pero segundo, mira que genera igualdad de expectativas. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira que cuando el amor
independientemente de si vemos a la Navidad como un consumismo mayoritario, creo que entendemos el amor como seres humanos en términos materiales. Es decir, ya hemos normalizado esta idea de que el que me des cosas es una manera de mostrar aprecio a los seres queridos. Mira que ese valor intrínseco o ese sacrificio es lo que me hace sentirme querido por los demás o el que me hace sentirme apreciado. Mira que no me pueden llegar a decir que, por ejemplo, es que las personas de su lado de la casa es que de su lado de la casa se forza a las personas más pobres o vulnerables en la sociedad a que inviertan más su dinero. Yo creo que esto no es necesariamente cierto. Yo creo que en la manera de tu capital o de tus posibilidades económicas, yo puedo esperar cierta parte de ti. Yo solo espero que me des algo que genere, o sea, que signifique un esfuerzo mayoritario o un esfuerzo grande de tu parte, y eso es lo que valoramos, ¿no? Mi tiempo y la cantidad de dinero que puedes sacrificar para darte. Mira que es la razón por la cual, por ejemplo, ponemos topes en los amigos secretos, en los trabajos, dependiendo de qué cantidad de dinero ganan las personas. Yo creo que es falso que les exigimos tanto. Y miren que hablando de personas vulnerables, yo creo que aquí hay algo que también es muy importante. Yo creo que en la comparativa, estas personas siguen con estas ideas de igualdad de expectativas, no solo en términos emocionales, sino en términos económicos, ¿no? Porque yo creo que es muy denigrante de parte de la oposición decir que estas personas simplemente van a ser irracionales en todos los escenarios. Yo creo que esta no es una realidad, yo creo que es un poco de, o sea, se malentiende hasta qué puntos trataban de llegar con decir eso. Yo creo que la realidad es que las personas sí tienen hasta cierto punto un entendimiento de qué gastar y qué no, porque sé que tengo que, por ejemplo, no voy a poner en riesgo mis necesidades básicas, pero aún si son irresponsables, yo creo que estas personas serían irresponsables en cualquier lado de la casa, ¿no? Entonces, no es como vamos a preocuparnos mayoritariamente por estas personas, porque yo no creo que sea una mayoría, y aparte tampoco creo que lo cambiarían ellos de su lado de la casa independientemente de la fecha en la que fuera, si sea Navidad o no. Yo creo que de nuestro lado de la casa, nosotros sí les hemos probado porque ese beneficio económico es tan significativo, porque la cantidad de trabajos que se crean son específicamente para los más vulnerables, son específicamente para las personas que más necesitan apoyo dentro de la sociedad, y aún si son por un corto plazo, mira que pagan más horas, mira que les ayudan entonces a por lo menos tener un cierto grado de movilidad social, hasta el punto que puedan compartir con su familia, con sus amigos en Navidad, sentirse apreciados y sentirse remunerados por ese esfuerzo. Por esas razones, orgullosa de proponer. Muchas gracias por ese discurso. Ahora abrimos el siguiente interrogatorio del primer orador de la Cámara de Negativo a la última oradora. Listo. ¿Me escuchan? Sí. Esperen que yo sí tengo que ver el tiempo porque se me acaba el tiempo de las preguntas y... ¿Qué cosa? No te preocupes. Te escuché un poco mojado. ¿Me escuchas mejor? Sí, ya. Vale, perfecto. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me puedes explicar cómo actúa alguien que no tiene dinero en diciembre? O sea, creo que probablemente la persona que no tiene dinero en diciembre es mucho más propensa a conseguir un trabajo que en cualquier otra fecha del año. Listo, pero hay otras fechas del año para conseguirlo. Segundo, cuando en tu narrativa, si yo consumo menos, la sociedad me dice que yo soy más feliz o más infeliz, porque igual tiene protagonismo, ¿no? Creo que la cantidad de consumo que te exige la sociedad también es proporcional a la cantidad de dinero que tú puedes invertir en ese consumo. O sea, no creo que es falso esperar que una persona pobre gaste una cantidad exagerada o ridícula en Navidad. Pero si no consumes, eres infeliz, ¿no? Si no gastas, eres infeliz. No estás obteniendo el objetivo de esa felicidad, ¿cierto? Pues creo que hasta cierto punto no necesariamente significa que eres infeliz, pero significa que de tu lado de la casa puedes... ¿En qué mundo hay más opciones para yo obtener felicidad? ¿No? En el mundo en el que el capitalismo igual es importante en ambos lados de la casa, pero en el mundo todavía hay más opciones para obtener felicidad, ¿no? Creo que de mi lado de la casa tienes esas opciones más garantizadas cuando tienes una capacidad, no solo de, primero, el beneficio económico que ya te probamos, pero aparte creo que estás ignorando completamente el punto de cómo también el relacionarme con las otras personas me hace feliz, y cómo en nuestro lado de la casa tengo esa capacidad cuando ya la celebración no es solo religiosa, sino es en términos de compartir. A ver, tú me dices qué oposición te tiene que probar porque un mundo sin consumo es mejor, porque esa no es la comparativa. La comparativa no es en qué mundo el protagónico es mejor o trae más beneficios que algo sea protagónico frente a otro.
Sí. Vale. En tu mundo, o no, en mi mundo, cuando yo no le doy valor tan intrínseco a lo material, ¿a qué le doy valor? O sea, pues probablemente igual siga celebrando estas fechas, pero fíjate que ya no se generan los beneficios que nosotros te estábamos explicando. Pero O sea, si, creo si que no es el igual hay un incentivo de... debe existir, si no es el protagónico, debe existir otro protagónico. Creo que el otro Pero protagónico era un poco lo que... ¿o Claro, no es? no te escuché, pero Listo. creo que si te refieres como en términos de que otras cosas son importantes, creo que Diego te lo decía y creo que igual en la comparativa nosotros estamos mejor cuando igual aunque tenga estas fechas tengo incentivo de que me paguen más las personas de mi trabajo porque la empresa vende más, tengo incentivo de convivir porque ya no lo veo como meramente religioso. Pero, digamos, yo cuando le doy el protagónico a, por ejemplo, pasar tiempo en familia, cuando no es el protagónico ese, sino es el protagónico el otro, ¿crees que yo me concentro más en generar relaciones a pesar de que no tenga dinero? De que no genero ninguna expectativa frente al dinero, ¿cierto? Yo creo que es mucho más complicado, exactamente por lo que te digo, porque ya entonces no hay una necesidad intrínseca de compartir o una idea de tenemos que compartir en Navidad y ya no hay capacidad adquisitiva para hacerlo. Entonces yo creo que desvincular la idea de que la felicidad está linkeada también a lo material es ridículo en un mundo donde hemos normalizado esas ideas de consumismo. Gracias. Vale. Sí, muchas gracias por el interrogatorio. Invitamos ahora el siguiente discurso de la bancada de negativo. El segundo discurso de negativo, por favor. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Te escucha bien. Hola. ¿Alguien del equipo de negativo podría comentarme qué ha sucedido? Hola, ¿me escuchan? Sí, te podemos escuchar bien. Sí, pero tienes como un eco detrás. ¿Y ahora? Se escucha bulla de fondo, pero en principio te puedo escuchar. Juanda, no sé si estás hablando, pero ya te toco. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya te escucho. Sí, se escucha bien. Listo, perdón. No te preocupes. Dale. Vale. Entonces, denme un minuto más. Vale, entonces empiezo en 3, 2, 1. Ustedes en el panel van a poder adjudicar este debate, a mi modo de ver, bastante sencillo. Van a tener que ver 3 puntos y como punto por punto lo que les dijo Cristian y lo que les voy a decir yo hace que ganemos este debate. Primero, ¿en qué mundo tenemos una mejor economía? 2, ¿en qué mundo organizamos social en términos macro, ¿no? Veamos cómo se ve la economía. Diego nos decía en un principio, es muy bueno que se focalice el consumo en diciembre. Básicamente nos explica por qué generamos más empleos. Después aparece Gisai y nos explica, estos nuevos empleos son para personas que no tienen capacidad de consumo. En ese mes prestan su mano de obra y por esto es muy buena la economía. ¿Qué les dijo Cristian y qué les voy a decir yo? 2 cosas. Uno, basándonos en la misma premisa que Diego nos decía, se crea un incentivo a aumentar el poder adquisitivo. Pero Cristian les explicó algo y es que este incentivo se crea para todas las personas que participan en la narrativa. Las personas que tienen mucha capacidad de consumo tienen
este incentivo que les dice debes consumir más, debes gastar más y ese dinero que ya es mucho, gástalo y consume. Pero es que esa misma narrativa de consumo también le aplica a la persona que no tiene un cochino peso. También a la persona que vive en estrato 1, también a la persona que vive en condiciones precarias, les llega esta narrativa que le dice, ¿sabes qué? Tú deberías consumir más y aumentar tu poder adquisitivo que ya no tienes. ¿Por qué para estas personas es problemático? Uno, les crea falsas expectativas respecto a cómo deberían alcanzar su felicidad en este mes en particular. Vemos entonces la persona que por no poderle llevar un regalo a su hijo, que es muy pobre como él, se va a sentir mal, va a sentir insatisfacción, pero además le genera la insatisfacción a esa persona que no recibió el regalo. Vemos como acá en términos simbólicos está mal, pero en principio porque este incentivo de aumentar el poder adquisitivo en este mes es muy mal, muy malo. Cristian ya se los ha anunciado un poco y es cómo se determina respondiendo a este incentivo. ¿Qué hace una persona promedio cuando ve que la expectativa es que tiene que consumir más? Probablemente la persona muy responsable, que es muy excepcional, diga, pues con mi ahorro normal yo lo haría, pero la mayoría de las personas caen en endeudamiento. ¿Qué pasa en estos meses, en particular en diciembre, cuando el consumo es la narrativa social que se implanta? Que yo como persona quiero consumir a costa de lo que sea. Diego me decía, pues no importa porque al final igual están consumiendo y están generando plazas. ¿Por qué esto es problemático? Uno, estacionaliza el consumo en un solo mes. Y Diego decía, pues muéstrenme que en los otros meses van a seguir consumiendo si yo no tengo esta narrativa. No tenemos que probar que esto va a pasar en la generalidad, pero que sí es mucho más probable que, por ejemplo, una persona que ya no tiene que gastarse todo su sueldo en diciembre, es altamente probable que en enero tenga. Hoy, ¿qué pasa en el mundo normal? Que probablemente esa persona que en diciembre se gasta todo y además en deuda, en enero vemos como casi siempre la economía está en un crecimiento muy bajo, precisamente por la misma dinámica que en el incentivo le decía, consume como loco en diciembre, no te preocupes por enero, pero oh, sorpresa, en enero vuelven y están sin un cochino peso. ¿Por qué esto es peor en términos económicos? Vemos cómo la economía se vuelve cada vez más frágil y dependiente de una sola estación. ¿Qué pasa en nuestro mundo? Sí, no decimos que va a pasar de repente, pero sí es mucho más probable que se desestacionalice el consumo a través de los otros meses del año. No decimos que de repente la gente va a empezar a consumir todos los meses, no, pero sí creemos que es mucho más probable que, por ejemplo, enero y febrero, que son meses difíciles para la economía, ya no se vean igual porque, uno, la gente no está tan endeudada, dos, la gente tiene algo de dinero que no se gastó necesariamente en esta narrativa que le decía tienes que consumir como un loco. Pero dos, y esto es muy importante, cómo se ven entonces las relaciones familiares. Cristian ya les explicaba el primer punto de cómo las personas más probablemente se acerquen y que esto se dé. Pero acá pasemos a la segunda forma de ver la felicidad familiar. En nuestro mundo la narrativa es, ustedes pueden conseguir felicidad si se reúnen en familia y si comparten en familia. Acá probablemente dos tipos de personas lo asuman. Las personas que ya tienen dinero para consumir, probablemente esto simplemente les crea un nuevo incentivo de gastar, si eso es lo que les gusta dar, si a través del dinero es que compran la felicidad, pero además también van a tener un incentivo nuevo que les dice, también deberías compartir y ya no puedes comprar el cariño de tu hijo solo dándole un regalo de 2 millones de pesos. En nuestro mundo, estas personas se ven beneficiadas por este incentivo, pero esto es muy importante, también las personas vulnerables, porque nuestra narrativa, aunque suene bobo, es una narrativa que no necesita dinero. En mi narrativa, yo que soy pobre probablemente tenga un incentivo de estar con mi familia, que ya lo tenía, pero es que ahora no tengo una carga simbólica que me dice, ahora estás pasándola muy bien con tu familia solo porque eres pobre y no tienes capacidad de consumo. Esta narrativa, sin existir, probablemente me genere a mí más incentivos de estar feliz con mi familia ahora que compartimos y que estamos bien en comunidad. Pero tercero, y esto es muy importante, que creo que responde a un punto que ahorita intentó reforzar Gisa y decía Diego, en cohesión social en términos macro. Acá, panel, vean cómo se veía la cohesión social. Una vez nos lo pinta bien Gisa. Gisa nos dice, la cohesión social se ve muy bien entre las personas que tienen mucho consumo porque se ven en la familia ese día. Pero miren que cuando Cristian les preguntaba, vale, Gisa, ¿qué hace una persona que no tiene dinero en estos meses? La respuesta, reforzando lo que decía Diego, era, pues trabaja y pone su mano de obra. Veamos en qué mundo se ve mejor la cohesión social. En una en la que las personas ricas consumen y las pobres son las que trabajan para que su consumo esté feliz, o en nuestro mundo en el que probablemente estas personas todas están en otros empleos y están, digamos, en lo que normalmente su economía les da, pero además se ven y el pobre ya no tiene el incentivo de tener que matarse como un burro en diciembre para pagar unos regalos muy costosos. En nuestro mundo es muy probable que no existan estas narrativas de clase en la que yo digo, miren cómo a mí me toca trabajar en diciembre mientras los ricos consumen y la pasan tan bueno. Probablemente es mucho mejor el mundo en el que nosotros no tenemos esta narrativa que nos la está reforzando el estático, digamos, que es lo que tenía que atender el gobierno. Tenemos mejor economía, tenemos mayores márgenes de felicidad familiar y tenemos mayores márgenes de cohesión social sin esta dinámica de clases, orgullosos de oponer. Muchas gracias por ese discurso. Ahora procedemos al interrogatorio del primer discurso afirmativo al último discurso que hemos escuchado. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. Sí. Uh-huh. ¿Juan David me escucha bien? ¿O apago la cámara? No sé. No, yo te veo bien y te escucho bien. Solo si pongo la cámara sí se me va todo al traste, Pero prefiero, o sea, si tu conexión es inestable, si quieres yo apago la cámara para que no haya inestabilidad. Sí.
Bueno, o sea, puedo ver, incluso voy a intentar poner la cámara que creo que será mejor para déjame ver. Pero ya está empezando a mejorar. Debo estar eso sí. Aún no se ve tu cámara, Juan David. No se ve, sí, no se ve. Ay, me dice que no tengo permisos o algo así. Bueno, no hay importa, si quieres inconveniente. inicio, no pasa nada. Entonces, voy a iniciar en 3, 2, Dale. 1. Juan David, ¿las personas viejas son más religiosas que las personas jóvenes? Las personas jóvenes vivimos la espiritualidad de modos distintos, no asociados a lo religioso, ¿no? Por eso practicamos yoga y hacemos otras cosas. Ok. ¿Qué tan probable es que por vivir la espiritualidad de manera diferente quieras pasar la Navidad únicamente en un escenario en donde esto se ve únicamente como algo religioso? O, por ejemplo, si eres ateo o agnóstico, ¿qué tan probable es que quieras ir a celebrar con tus papás religiosos Navidad? Muy probable, igual como hemos desacralizado otras costumbres normales. No ponemos a Halloween como una cosa nórdica, igual la vivimos normal. Yo soy agnóstico y la vivo súper normal, ¿Sí? Porque no me interesa la parte religiosa. Precisamente, ¿qué es lo que hace que sea normal y que no sea tan asociado con lo religioso esa actividad? Pues acaba de sonar de mi carga, pero es por fin ver a mi familia si todo el año no lo puedo ver. Yo vivo en una ciudad muy alejada de mis viejos. Pero, por ejemplo, solo para seguir preguntando, diciembre no es la única espacio de vacaciones para las personas o descanso. Es mayoritario que las personas en vacaciones de mitad de año o en otras vacaciones aprovechen ese tiempo para verse no solamente con su familia nuclear, sino con su familia extensa. Pues sí, claro, en diciembre se crea el incentivo de vernos, claro. Claro, pero de nuevo, si el incentivo está únicamente en diciembre y si tú probablemente no eres una persona religiosa y más bien simplemente te conectas únicamente, por ejemplo, por dar regalos, ¿qué pasa si no hay ese protagonismo? ¿Tú crees que va a disminuir esa capacidad de reunirse? No se puede modificar, digamos, la capacidad de reunirse, pero sí lo que vivo cuando me reúno en estas dos cosas. Probablemente si es consumo, yo voy, me reúno, te doy un regalo y no te veo más. En mi mundo yo quiero compartir contigo, Diego. Ok. Si mayoritariamente las personas que viven en ciudades y son cosmopolitas no son muy religiosas, ¿qué tan probable es que estas personas quieran celebrar la Navidad? Muy probable, porque ya sé que no me van a exigir un regalo para ir a visitar a mis viejos como si me condicionaban antes, ¿no? Ahora puedo llegar solamente con mi presencia sin regalo. Pero, ¿cuál es la razón de visitar a tus seres queridos si la razón por la que ellos se reúnen es religiosa y tú no eres religioso? Es que, como te decía, hemos desacralizado estas costumbres, ya culturalmente no las asociamos. Tú probablemente no crees en esto y no pones a Jesús, pero vas igual a Navidad y das un abrazo, ¿no? Precisamente, si está desacralizado, ¿cuál es el camino más probable por el que se desacralizan las cosas, no? Yo creo que es narrativas masivas de consumo. ¿Por qué en tu escenario puedes seguir teniendo ese beneficio si ya no está el consumo como protagonista? El mismo mecanismo que me dabas, ya me daban las vacaciones en diciembre, incluso las circunstancias laborales ya te lo van a permitir, es mucho más fácil, solo el acceso, ¿no? Okay. Más fácil. Tiempo. Muchas gracias por ese último interrogatorio. Ahora pasamos al discurso de afirmativo. Voy a probar mi audio diciendo que me ha parecido un debate muy divertido. Gracias por hacer un debate divertido. ¿Me escuchan? Sí, se escucha todo muy bien. Listo. Listo. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Hay dos puntos de choque en este debate. El primero es los beneficios macroeconómicos, el segundo son los beneficios de cohesión social. Vamos a los beneficios macroeconómicos. Creo que evidentemente Diego y Gisa se han llevado a este punto. Lo que nos dice oposición al respecto es que basta con que se consuma en diferentes momentos. Uno, no responden directamente a cómo es que se dan los mecanismos específicos que Diego les da, de cómo es que le damos mayor ingreso y mayor capacidad adquisitiva a estas personas porque el consumo está concentrado ahí. Es decir, en el lado de la casa de oposición no hay primas de Navidad.
En el lado de la casa de oposición no hay trabajos estacionales de Navidad. Es decir, si lo que les preocupa es que las personas que están en bajas condiciones económicas no puedan consumir, creo que está mucho peor en su lado de la casa porque no tienen trabajos estacionales, porque no tienen primas de servicio. Pero lo segundo es que no hay focos de consumo. En el lado de la casa de oposición, cuando se consume 50% en marzo y 50% en diciembre, o como quieran modelarlo, lo que pasa es que el empleador simplemente puede decir, mira, ahora te aumento 2 horas de trabajo, pero no tengo que contratar a más gente. Cuando el consumo se focaliza, ahí es cuando no doy abasto diciéndole a la gente solo trabaja 2 horas más. Ahí es cuando tengo que contratar más gente. Si la gente, lo que les preocupa es que la gente trabaje como burros, cuando desestacionalizas el consumo es cuando los empleadores tienen incentivos para poner a la gente a trabajar como burros porque no se justifica contratar a alguien más. Después me dicen, no, es que esto es injusto con las personas que no tienen dinero. Uno, si los razonamientos de Diego de mayor acceso a ingresos y mayor acceso a primas de Navidad y trabajos son ciertos, es mucho más probable que sean menos personas las que se sientan mal. Pero dos, lo que pasa es que las personas, como Cristian nos concedió durante el minuto 1 de su discurso, probablemente siguen valorando la capacidad de consumo que tienen. Y en ese orden de ideas, creo que les da marginalmente más felicidad el hecho de tener más ingresos para consumo. Que sean irresponsables, probablemente tristemente podrán ser las personas que son irresponsables, que no explicaron por qué son tantas irresponsables en ambos lados de la casa. Pero lo segundo que les dice Gisa al respecto de esto, y es que las personas adaptan las necesidades y las expectativas a su capacidad de pago. Por eso es que ponemos topes en los regalos. Por eso yo nunca he esperado que mis papás de Navidad me den un celular, porque entiendo que no son sus capacidades y no pienso que por eso mis papás no me amen y no pienso que y mis papás no piensan por eso que yo soy menos feliz. Porque este es el punto de choque más importante del debate. Número 1, porque los beneficios emocionales o psicológicos que puedan dar las cosas dependen estrictamente de las necesidades básicas satisfechas. Yo no puedo pensar en mi beneficio familiar si constantemente tengo miedo por mis deudas, si constantemente tengo miedos por mi situación económica. En mi lado de la casa, los beneficios macroeconómicos reducen esos miedos porque tengo mayores accesos a los ingresos. Lo segundo es porque la gente inherentemente, si vivimos en un mundo capitalista, valora muchísimo más el hecho de acceder a más dinero que valorar a su familia, y eso me lleva al segundo punto de choque, que es la cohesión social. Cristian me dice que hay mayores opciones de ser felices en su lado de la casa, porque ahora no solo somos felices por nuestra capacidad de consumo, sino por estar con la familia. Vamos a usar el mismo razonamiento con el que Cristian intentaba refutar a Gisa. Y es que en nuestro lado de la casa el consumo es el protagonista, pero las relaciones familiares son el subprotagonista, lo que implica que mis relaciones familiares también se mantienen en el lado de la casa de gobierno. Lo que pasa aquí es donde hay mayores posibilidades de difundir esos mensajes de unión y de tolerancia, que era lo que Diego les decía en su discurso y lo que yo les decía en mi interrogatorio a Cristian. Creo que es mucho más probable que eso se difunda cuando las corporaciones, cuando los medios de comunicación y cuando las personas en el poder ven un beneficio de difundir la narrativa de la Navidad. En el lado de la casa de oposición no es claro a quién le interesa difundir la narrativa de las familias. Sí, tal vez le interesa a las familias, pero no entiendo entonces por qué se generan beneficios generalizados de cohesión social cuando Diego les ha caracterizado un contexto de multietnicidad, multireligiosidad y multidiversidad que genera generalmente problemas, y como la Navidad es uno de los factores que lo mitiga, nunca han hecho engagement con eso. Lo segundo que me dicen es las dinámicas de choque de clases se intensifican. Ojo, porque yo creo que no hay un mecanismo claro de por qué las personas trabajan más en su lado de la casa, pero es que creo que cuando contratas a más personas es mucho menos probable que se fortalezca esta narrativa de me están explotando, porque precisamente muchas más personas están haciendo el trabajo conmigo. Porque es mucho más importante los beneficios de cohesión social generalizados que los beneficios de cohesión familiar. Número 1, porque ya les expliqué por qué marginalmente los sigo obteniendo en mi lado de la casa, pero 2, porque los beneficios de cohesión social en una sociedad diversa y multireligiosa son mucho más difíciles de alcanzar que los beneficios familiares que se pueden obtener por la simple convivencia entre familias. Por eso precisamente es que nos debería interesar que la Navidad genere esos espacios que muy difícilmente se generan en otros lugares. Por eso es que cuando Diego le preguntaba a Juan David por el Halloween, convivimos en Halloween con nuestras familias, y es porque precisamente tenemos la posibilidad de no pensarlo como algo religioso, como algo familiar, sino como un evento de consumo. Ahí es cuando hay mejor cohesión social, orgullosísimos de proponer.
Muchas gracias por ese discurso. Ahora, para cerrar el debate, invitamos al tercer discurso de la bancada de negativo. You're here. Pregunta, qué pena siempre preguntar como informativa. Aquí hago encuesta, aquí hacemos preguntas o no, ya simplemente cerramos. Es como solo yo de último y nadie más. Ok, un segundo pongo, ese es el cronómetro. Listo, empiezo en 5, 4, 3, 2, 1. Dos comparativas rápidas. Uno, donde la felicidad es más accesible y dos, donde hay una mejor generación de economía. Empecemos refutándolo de la generación de economía de Juanita. Ya nos dice que van a desaparecer las primas de Navidad y trabajos estacionales. Creo que esto es falso, no nos explican nunca por qué. Creo que esto es un asunto de derecho laboral, creo que esto es un asunto simplemente que me lo dan también a mitad de año y me lo dan en diciembre. No veo por qué, digamos, me van a quitar esto. Creo que esto es supremamente irrelevante. Lo de los focos de consumo, ya te explicábamos cómo es que es falso, digamos que eso sea necesariamente malo, que si no está en diciembre se va a caer la economía, porque ya Cristian te explicaba que hay otras fechas importantes donde también se puede dar y donde puede pasar el mismo efecto que nos decía Juanita, que voy a tener mucha gente y entonces voy pues, necesariamente a contratar. Creo que no es persuasivo que nos digan que simplemente los empresarios van a dejar de tener incentivos porque ellos decían que era más accesible justamente la felicidad y la economía se llegaba a esto por una razón sencilla, y es que había muchos medios de comunicación, empresas que estaban interesadas en esparcir el mensaje. Yo creo que las empresas van a seguir estando interesadas, aunque la narrativa no sea eso, porque ellos saben que igual van a tener consumo, porque nosotros creemos que quizás lo más importante no es el consumo, pero creemos que ya hay personas que siempre creen que el consumo está sin depender de la narrativa. El problema es que la narrativa le impone cargas a un montón de personas que no necesariamente creen que esto es así, pero ya lo voy a explicar más adelante. Creo que lo de las condiciones laborales precarias es supremamente y pues como irrelevante. ¿Por qué? Porque creo que ya existen límites legales. Incluso creo que en cualquier país si me ponen a trabajar 24 horas, creo que ya es ilegal y van a castigar al empleador. Entonces eso de que me van a aumentar 2 horas, 1 hora, creo que habría que tomarlo con lupa. Creo que eso es simplemente una comparativa irrelevante y que no tiene mucha trascendencia, que sí tiene trascendencia frente al valor de la capacidad de consumo. Creo que en mi mundo lo siguen haciendo, pero ¿por qué? Porque ¿cómo funciona? Juanita nos dice que es súper importante y para ellos es lo más relevante, digamos, porque siempre existen mecanismos que no van a lograr que yo tenga como insatisfacción o infelicidad, porque siempre tenemos topes en los regalos, porque, bueno, esto parece que solo lo hacen las personas responsables, pero quiero hacer una pregunta, panel. Creo que todos de niños, no importaba si nuestros padres podían o no, creo que siempre nos comparábamos con el regalo del vecino. Creo que incluso si yo soy un papá y quiero darle todo a mis hijos y sé que no puedo dárselos y ellos también lo saben, seguramente no me van a reprochar, pero yo me voy a sentir seguramente muy mal porque no les puedo dar todo lo que merecen, porque justamente esas son las cargas que nunca gobierno ha entendido que se le imponen a las personas, porque incluso aunque tengamos cosas, al no ser las mejores, porque el consumo siempre invita a que consumamos y tengamos lo mejor, lo último, creo que siempre voy a estar en un escenario donde me estoy culpando y por eso creo que termino que quiero tener el iPhone porque así soy más feliz. Creo que Kiko tenía más que el Chavo, pero lo envidiaba porque justamente entendía que el Chavo era feliz. Creo que entonces ahí es donde está la comparativa, porque el problema del consumo no es que tengamos. Piensen en un escenario donde yo puedo tener el mismo consumo. Me dieron un iPhone, yo le di un bolso Gucci a la tía que me cae mal, y noten que en ese espacio quizás yo también puedo compartir todo diciembre con mis mejores amigos, pero porque la narrativa me dice que el protagonismo es el consumo. Yo recuerdo que en diciembre fui feliz, pero no resulta que haya sido feliz por el regalo, porque resulta que el regalo era irrelevante para mi felicidad. Creo que lo relevante para mí eran otras cosas que por la narrativa yo no las estoy viendo, porque estoy teniendo tiempo, estoy compartiendo con muchas personas, pero siempre estoy asociando que cuando hay más regalos hay mayor felicidad y esa es la forma más accesible. Creo que esa accesibilidad que nos vende el gobierno es terriblemente mala porque siempre nos vende falsas expectativas y ya les explicaba cómo justamente esto no es así. Vamos entonces ahora a terminar la comparativa de dónde es más, digamos, mejor la economía. Creemos que ya es importante explicar que no es que vayamos a dejar de consumir, solo que el protagonismo no va a estar en diciembre. Si quieren, el protagonismo está en febrero, repartido en octubre, en junio. Ya ellos nos daban justamente ejemplos donde también hay consumos altos. Creo que entonces, incluso aunque desaparezca ese protagonismo, el impacto económico es poco relevante o insuficiente para creer que es más importante sacrificar la felicidad de las personas, porque ya justamente Juan David les explicaba cómo es que me están diciendo que tengo que alcanzar cosas a corto plazo, me están diciendo que yo tengo que trabajar, digamos, como un escenario de estigmatización. Creo que prefiero un mundo donde no haya una época específica de estigmatización. Creo que si hay más trabajos en otros meses del año no va a ser tan relevante. ¿Por qué? Porque no me están estigmatizando. Creo que el costo de oportunidad de
tener estos trabajos en diciembre, es decir, que los demás pueden disfrutar y que yo tengo que trabajar, y la manera para yo conseguir los regalos que le voy a dar en diciembre y que ellos nos dicen que es súper bueno tener trabajos es justamente endeudarme, porque si apenas empecé a trabajar en diciembre, pues no va a tener plata en diciembre. Por eso es que era probable que la economía en febrero y enero estuviese mala, porque se estacionalizaba y hacía que hubiese un gasto que es artificial. Claro, Juanita nos decía que era un beneficio macroeconómico gigante porque la gente está gastando. El problema es que está gastando sin tener certificado de que va a tener siempre trabajo, porque siempre me están dando la oportunidad o la creencia de que si yo tengo un trabajo en diciembre, puedo quizás permanecer allí. Bajo esta lógica es que la gente consume, no bajo la lógica de que solo voy a tener trabajo en diciembre y no voy a retrabajar el resto del año, porque si fuera así, pues la gente no trabajaría. Esta narrativa lo que me genera es expectativas de que todo el tiempo va a estar mejor, y por eso creo que es malo, porque me vende un beneficio económico malo, porque no me permite que las personas se relacionen mejor y que no tengan una felicidad accesible, porque justamente se están invisibilizando las cosas importantes de esta época. Por todo lo anterior, un voto de confianza a oposición. Creo que ya, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por ese último discurso. Muchas gracias a todos por este maravilloso debate. Sí, hay feedback. Gracias.